Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Quería contarles sobre uno de los difíciles momentos vividos en nuestra misión en Alepo y que cambió para siempre nuestras vidas. El 15 de enero del 2013 estábamos trabajando para preparar la misa del nuevo aniversario de la dedicación de nuestra catedral en Alepo. Algunos limpiaban, otros preparaban los cantos, otros organizaban liturgia, etc. Queríamos hacerlo con toda solemnidad y alegría para agradecer al Señor por sus misericordias y por un año más de presencia de la Iglesia Católica en ese lugar, aun cuando ya habíamos tenido un duro año 2012, ya que la guerra en Siria se había llevado a tantos y provocado tanta destrucción y odio. Pero sinceramente creíamos que esta misa solemne y posterior celebración con la comunidad podría indicarnos una vez más que no estaba todo perdido y que teníamos que salir adelante con la ayuda del Señor. Todavía, insisto, no sabíamos el modo como ocurriría este salir adelante. Como durante esos años el obispo había estado bastante enfermo de las cuerdas vocales, me había encomendado la difícil tarea de predicarle a los fieles en su nombre. Digo que era difícil porque no solo tenía que hablar las cosas doctrinal y teológicamente justas, como debe ser siempre, tenía además que hacer el sermón en árabe, que es un idioma muy complicado, pero principalmente el desafío era dar a los fieles alguna luz que los guiara para conducirse en medio de las tinieblas satánicas de la guerra y las injusticias de los hombres. Me fui entonces al segundo piso, a mi habitación, para ir a practicar la prédica que había hecho y que saliera lo mejor que podía. Mientras estaba sentado luchando con la lengua árabe, sentí un gran estruendo y un violento movimiento que remeció toda la casa. A partir de entonces el tiempo comenzó a transcurrir más lentamente, como en cámara lenta, con una especie de cuasi silencio en el ojo de la tormenta. Me explicaron después que la fuerza de las explosiones produce un cambio en la percepción de las ondas de sonido y demás sentidos. Por mi ventana comenzaron a pasar todo tipo de objetos. Era terrible. Habían bombardeado la zona universitaria de Alepo, que quedaba a solo 50 metros de nuestra casa. Bajé corriendo las escaleras. En mi camino fui identificando y contando a las personas que veía para ver si faltaba alguno. Llegué al templo, vi que estaba muy dañado y se llenaba de heridos que buscaban refugio. Las hermanas de nuestra congregación asistían y calmaban a todos. Me encontré con el padre David, que era compañero de misión, y juntos salimos a la calle para ayudar a quien lo necesitaba. Era un panorama desolador. Escombros, vidrios y destrucción por doquier, y lo más doloroso, centenares de víctimas, gritos y quejidos desoladores. Fuimos primero al hogar de ancianos que estaba junto a nuestra casa, atendido por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que habían decidido de permanecer allí aun si eso significaba un riesgo para sus vidas. Por la potente explosión del misil, la onda expansiva había reventado las ventanas y torcido las puertas de fierro de la edificación, por lo que los ancianos quedaron atrapados. Gritaban con mucho miedo. Tratamos de trepar por las escaleras de emergencia para acceder al interior y así ayudar a los ancianos, que se asomaban alarmados por la ventana. Pero estaba todo muy dañado. Veíamos a varios que pedían socorro con sangre en el rostro. El padre David encontró una ventana rota por la que entró y comenzó a asistir a los internos y a las hermanas. Al ver que ya estaba en el interior, decidí dirigirme hacia la calle para acercarme más hacia el epicentro del evento y así ayudar en lo que pudiera. Al dirigir la mirada hacia el lugar y ver la devastación, pude ver la caída del segundo misil e instintivamente me lancé hacia los autos que estaban estacionados. Me protegí poniéndome cerca de las ruedas que me cubrían de los vidrios que caían como cuchillos alrededor. Me pasaban por encima partes de todo tipo de cosas
y todo se cubría de sangre, polvo y humo. No había lugar sano, así que era imposible acceder o acercarse más. Me devolví a la parroquia para asistir a los míos. En ese momento cayó el tercer misil y dejó una mayor cantidad de heridos y muertos. Todos pensábamos que ya era el fin y que era el turno para que nuestra área quedara en escombros, como ya lo habían hecho con las zonas vecinas. Nos venían tantos cuestionamientos. Si lo que estaba ocurriendo en Siria era una primavera, como decían los supuestos moderados y la prensa, por la que los civiles buscaban una supuesta felicidad democrática occidental. ¿Cuál era la razón de atacarlos así? Delante de estos y otros hechos destructivos, nuevamente tomábamos conciencia de la gran mentira que fue todo esto desde el principio. La catedral estaba llena de gente, aunque se encontraba bastante dañada. Se sentía un murmullo doloroso y triste que suplicaba ayuda, pero también paz y fin de tan pérfidas acciones. Junto a las hermanas ayudamos a todos los que pudimos, pero la catástrofe que habíamos vivido nos superaba a todos. No teníamos preparación de ningún tipo, solo buena voluntad y los deseos de cumplir la voluntad de Dios, haciendo el mayor bien que pudiéramos como consagrados. Dios da fuerzas y creatividad en momentos de tinieblas y destrucción. Hasta ese momento nadie sabía con alguna certeza qué es lo que estaba ocurriendo. Era una zona civil, centro universitario de Alepo, con gran afluencia de personas, especialmente aquel día, ya que era el inicio de exámenes para los estudiantes de educación superior y las escuelas, con mucho tráfico, lleno de vendedores ambulantes. Era también una zona que había sido dispuesta para acoger a los miles de refugiados que ya habían perdido todo y venían de las afueras de Alepo. Al considerar estas características, se puede percibir la gravedad de este maléfico ataque. ¿Dónde estaban los revolucionadores sociales que tanto hablaban en Occidente de la ayuda humanitaria? ¿Dónde estaban aquellas organizaciones de derechos humanos para ayudar a estos verdaderos refugiados de la guerra? ¿Dónde estaba la prensa que decía informar objetivamente sobre los hechos? ¿Alguno de ustedes supo algo de este ataque? ¿Algo objetivo? Los medios informaron de 82 muertos y algunos heridos. En realidad, en ese día y en los que siguieron, la información oficial hablaba de más de 300 muertos y centenares de heridos. Esto se ajustaba a lo que habíamos visto y vivido en esa media hora tenebrosa a solo 50 metros de nuestra catedral. Lamentablemente, ningún medio occidental oficial informó de esta catástrofe. No hubo ninguna bandera siria en Facebook en solidaridad con el pueblo, ni en ninguna red social se apoyó a los sirianos en tan terrible suceso. Ningún Twitter advirtió de la situación. ¿Por qué actuaban así? ¿Solo porque no se ajustaba a la realidad de sus ideas modernas o porque el Silicon Valley apoyaba a los supuestos moderados? ¿Podían ser tan contrarios al régimen que no les importaba la muerte de los civiles? Tampoco hubo ninguna llamada a la oración de parte de la Iglesia Occidental, lo cual era mayor motivo de dolor y desamparo. ¿Habrá sido porque no se enteraron? ¿Por qué se invocaba tanto la caridad para con los refugiados en Balsa y no se elevan súplicas por los más de 300 almas que habían sido asesinadas en ese día? Dolor, confusión resulta de todo esto. Para nosotros misioneros occidentales era muy difícil dar explicaciones de tan sostenido silencio. Ya que habíamos perdido a mucha gente, tuvimos que ir a las diversas morgues que se disponían incluso en los estacionamientos de los hospitales para ayudar a recoger los cadáveres. Se abría cada bolsa negra, con cuerpos enteros o solo partes, y se trataba de reconocer algo y rezar por el descanso de esas pobres almas ignoradas por Occidente. Fueron días agotadores en todo sentido. Después de esas horas terribles de agitación,
violencia, esfuerzo, dolor, tristeza, agotamiento, etc. Y luego de saber que ya habíamos hecho todo lo posible con nuestros pocos medios, nos fuimos a rezar en lo que quedaba de nuestra iglesia delante del Santísimo. Le dije directamente al Señor: ¿y ahora? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo se continúa una misión en estas condiciones? En ese momento apareció un grupo de jóvenes de la parroquia que venían de lugares apartados de Alepo, caminando por las calles peligrosas y destruidas. Se arriesgaban para venir a ayudar a los heridos, limpiar y ordenar nuestra catedral. Armaron una sala con una tabla como altar y uno de ellos me dijo: Padre, tenemos que celebrar la misa, ¿verdad? Entendí que el Señor me respondía a la pregunta que le había hecho. Tenía que hacer aquello para lo cual Él mismo me había dado el orden sacerdotal. Ese era mi trabajo. Todo lo demás era por añadidura. Esa es la misión del sacerdote, ser alter Christus, otro Cristo. Y Cristo debía manifestarse claramente delante de estas densas tinieblas. Todo lo demás lo pueden hacer otros. Las demás obras de caridad o acciones humanitarias tienen valor en la medida que brotan de un corazón sacerdotal, es decir, que eran una prolongación del corazón de Cristo. Era muy poquito lo que se podía hacer en tan horrenda guerra, todo nos superaba, pero aún en esas condiciones, la fuerza del amor cristiano se manifestaba por medio de sus consagrados y fieles cristianos, que con tanto sacrificio daban su vida por esos amigos en concreto. Ese día había aprendido algo. El Señor me decía que el mal se vence a fuerza de bien, del bien que brota de su costado abierto, y Él me había consagrado para eso. Que Cristo entonces bendiga a todos los sacerdotes consagrados y fieles que viven en países de persecución y violencia, para que lo hagan presente e iluminen a las almas con la luz de su bondad, y que así Cristo, Rey, hoy y siempre. Que Dios los bendiga mucho.